Ya, entonces se me había olvidado partir grabando, entonces voy a hacer como un mini resumen de lo que se explicó recién. Preguntaron por la integral C de la pregunta 1 y de cómo se aplicaba la regla de función por parte y cómo aplicar vaca mejor. Entonces se escribió como la no me acuerdo cómo se llama, pero la forma de memorizárselo, o sea, como el concepto de forma de memorizárselo, que es: un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces se van tomando las letras de cada una de esas palabras y con eso se llega a esta ecuación de acá, que es que la integral de la función por la derivada de la otra función, porque aquí tenemos una función u y una función b, va a ser igual a la multiplicación de las funciones menos la integral de la función b por la derivada de la función u. Entonces, en este caso teníamos la integral de la función x por Euler elevado a x. Nosotros definimos de que la función u iba a ser x, la función, o sea, la derivada de x iba a ser, o sea, la derivada de u iba a ser la derivada de x, que en este caso es 1. Entonces queda 1 por dx, porque el dx está abajo del du y pasa multiplicando. La derivada de b, que en este caso acá ya la teníamos, que es Euler elevado a x por dx, cuando la integramos nos da Euler elevado a x. Y en base a esto hacemos el cálculo, o sea, reemplazamos en la ecuación de vaca y nos queda x por Euler elevado a x menos la integral de Euler elevado a x de x. Y cuando resolvemos esta integral, que ya no nos está molestando porque es de una única función, nos da como menos Euler elevado a x más una constante. Después aquí se propuso, o sea, se planteó qué pasa si es que se definía al revés, y uno se da cuenta de que técnicamente se puede definir al revés y te da una igualdad, pero después la integral, como del menos, o sea, sin cola vestida de uniforme, esa parte de la integral, queda mucho más complicada de lo que era en un principio, porque nos queda x cuadrado medios por x elevado a, o sea, por Euler elevado a x de x. Entonces, tenemos una igualdad, o sea, estas ecuaciones son iguales, entonces la integral del principio es igual a la integral, o sea, a esta igualdad acá, y esto aquí también es igual a esto de acá, pero se nos complica mucho más, porque tenemos x cuadrado medio, aquí también tenemos un x cuadrado medio, entonces no nos conviene hacer este cambio de variable, ya que los cambios de variable lo que buscan es simplificarnos la vida y no complicárnoslas más. Perfecto, entonces eso como a modo repaso, creo que lo hice un poco acelerado, pero eh, bueno, no importa. ¿Alguna otra pregunta con la P1? Entonces paso a los propuestos, ¿no? Dime, Tomás. ¿En el P2 o en el segundo, la integral de seno cuadrado? O sea, ¿el P1B o los propuestos? Y partido en dos que tendréis. Ya, perfecto. Entonces voy a hacer ese y después pasamos a los propuestos, que el del coseno es muy parecido. Entonces voy a explicarlo y después lo hacemos. Entonces, P1B, integral de seno cuadrado. Para integrar seno cuadrado, eh, uno lo que hace es usar una propiedad que es la siguiente. La suma de cosenos, o sea, o sea, el coseno de, y adentro 2x, o sea, entonces tengo coseno de 2x
tiene la propiedad de que se puede escribir como coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Entonces, nosotros conociendo esto, o sea, esto lo damos por conocido, puedo tener o sea, como voy a buscar hacer el seno cuadrado, entonces lo que hago va a ser, me equivoqué la pie. Lo que hago es tomar el coseno, reescribirlo como 1 menos seno, entonces tengo coseno de 2x es igual a 1 menos seno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Entonces esto los resto, o sea, como sumo las restas, me queda que coseno de 2x va a ser igual a 1 menos 2 seno cuadrado de x. Entonces, paso el 1 restando, o sea, en verdad voy a pasar el coseno restando, el 2 seno sumando, y después el 2 dividiendo. Entonces me queda seno cuadrado de x, que esto lo pasé para allá, es igual a 1 menos coseno de 2x, y todo esto dividido en 2. Entonces, lo que hice fue tomar el 2 seno, pasarlo sumando, tomar el coseno de 2x, pasarlo restando, y después el 2 que multiplicaba el seno cuadrado, pasarlo dividiendo. Entonces, aquí eh, tengo escrito una forma mucho más fácil de trabajar el seno cuadrado. Entonces, esto lo voy a tomar y lo voy a reemplazar acá. Entonces, hago el cambio de variable, eh, o sea, digo que seno cuadrado va a ser igual a esto. Entonces voy y lo reemplazo. Entonces, ya no estoy calculando la integral de seno cuadrado de x, sino que voy a calcular la integral de 1 menos coseno de 2x medios de x, que son iguales porque al final es otra forma de escribir seno cuadrado. Entonces, lo primero que hacemos es eh, sacar el 1 medio. Entonces me queda 1 medio por la integral de 1 menos coseno de 2x de x. Esto técnicamente está así en paréntesis. Entonces, eh, similarmente a cómo funcionaba con las derivadas, funciona con las integrales, de que existe álgebra de integrales. Entonces, yo puedo aplicar la integral en cada uno de los términos. Entonces, esto me queda 1 medio por, paréntesis, integral de 1 por dx menos la integral de coseno de 2x por dx. Entonces, yo sé que la integral de 1 es x más una constante. Entonces, 1, entonces me queda x más constante menos, y aquí yo tengo que integrar coseno. Yo sé que la integral de coseno es seno, porque la derivada de seno es coseno. Entonces, yo sé que la integral, o sea, si que yo tengo esto, eh, seno de 2x, y quiero derivar esto, me va a dar coseno de 2x, pero por regla de la cadena también tengo que derivarlo de adentro. Entonces, me queda por 2. Entonces, tengo que ser consciente de que hay regla de la cadena. Entonces, cuando yo quiero integrar coseno de 2x, listo, lo integro y me va a dar seno de 2x, pero si es que yo derivo seno de 2x, no me da coseno de 2x. ¿Por qué? Porque hay regla de la cadena, entonces también tengo que derivarlo de adentro. Y cuando derivo lo de adentro, sale un 2. Entonces yo tengo que ese 2, para que no esté, eh, simplificarlo de alguna forma. Entonces, cuando hago regla de la cadena, me doy cuenta de que el seno de 2x tiene que estar dividido en 2, porque al hacer regla de la cadena, o sea, me va a dar coseno de 2x por la derivada de lo de adentro, y la derivada de 2x es 2. Y el 2 con el 2 se me va a simplificar, y con eso me queda el coseno. ¿Se entendió? O sea, esto es lo que yo creo que más confunde
de este ejercicio, el saber de que hay que hacer regla de la cadena adentro. Entonces, es como, eso es práctica, o sea, el empezar a darse cuenta de, listo, si es que adentro tengo un 2x, el 2 va a pasar dividiendo. O sea, si es que yo tengo coseno de 5x, me va a dar seno de 5x dividido en 5. Si yo tengo coseno de 100x, me queda seno de 100x dividido en 100. O sea, como este valor que multiplica al x pasa dividiendo. ¿Por qué? Por regla de la cadena. Si es que fuera, por ejemplo, coseno de 2x cuadrado. Yo sé que cuando haga esto me va a dar seno de 2x cuadrado, pero abajo, por regla de la cadena, me va a quedar 2x. ¿Por qué? Porque adentro, miento, me va a quedar 4x. Porque el 2 va a caer, o sea, cuando yo derive esto acá, me va a quedar un 4x y se me tiene que simplificar con el otro para que me dé lo de arriba. No sé si se entendió. Como se van a ir dando cuenta de que, por ejemplo, en esto, eh, la derivada, o sea, se tiene que derivarlo de adentro y queda abajo. ¿Cachai? Es práctica, a medida que vayan practicando se van a empezar a dar cuenta, listo, aquí es, o sea, la integral de las trigonométricas, hacia allá, arriba la integral, arriba como la integral, y abajo veis la derivada de lo de adentro. Entonces, dice, listo, la integral de coseno, seno, y abajo la derivada de lo de adentro, 4x. Perfecto. Entonces, si es que yo pongo ahora el ejemplo coseno de 5x cubo, arriba va a estar seno de lo mismo, de 5x cubo, y abajo va a estar 15x cuadrado, porque es la derivada de lo de adentro. Y hace sentido, porque cuando yo derive seno, me va a dar coseno por la regla de la cadena, que va a ser 15x cuadrado. Y se me simplifica con el de abajo y me queda como el valor normal, o sea, el valor que teníamos de origen. Entonces me queda un medio x más una constante menos seno de 2x partido en 2 más una constante. Constante más constante sigue siendo una constante y constante por un medio sigue siendo una constante. Entonces, este valor nos da x medios menos seno de 2x cuarto más constante. Eh, no sé si están copiando. Voy a dejarlo. Igual era cortito, pero... para que tenga también la propiedad. El siguiente, el integral de coseno cuadrado, es la misma cuestión que... O sea, se hace de la misma manera que se hace este. Entonces ese lo voy a hacer un poco más rápido, porque al final se usa la misma propiedad, la del coseno de 2x, solo que en vez de cambiar el seno, o sea, en vez de cambiar el coseno para tener 1 más, o sea, 1 menos 2 seno, tengo que cambiar el seno para tener 2 coseno menos 1. Entonces, me cambian como un poco los signos, ¿cachai? No sé. O sea, ahí van a cachar, pero la propiedad que se usa es la misma, la del coseno de 2x.
Ya, entonces voy a pasar a los propuestos. ¿Quedó alguna duda de estos dos? Si es que estaba yendo muy rápido, díganme nomás. Como, hey, Ronca, no se entendió, explícatelo de nuevo. Si al final igual es para que vayan aprendiendo, entonces, perfecto. Ya, buenísimo. Entonces, A. Integral de coseno cuadrado de x. Entonces, me gustó la metodología que apliqué hace como 2, 3 semanas donde participaban. No sé si es que alguien quiere participar. Al final, no son ejercicios tan complicados y ya más o menos spoileé. Ese idéntico al que hiciste antes, igual. Por eso, O pues sea, es lo fue como el mismo. que alcanzaste a hacer yo antes. Sí, es lo mismo que el de arriba, solo que cambian un poco los signos. Sí, Entonces, ¿lo sí, quería hacer? sí, se lo hice. Ah, bueno. Dale, Ya, díctamelo. espera un poco, deja ponerme el audífono. Dale, dale. Ahí sí. Primero hay que hacer como cambiar el coseno cuadrado Perfecto. con la Entonces, identidad trigonométrica, la del coseno del ángulo doble, que es igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Sabemos que el seno cuadrado de x igual a 1 menos coseno de cuadrado de x, pero hay que tener cuidado con los signos ahí. Eso. Y coseno todo cuadrado aquí. eso, te digo como lo que queda al final. Sí, Todo eso, el coseno cuadrado de x tiene que ser igual a coseno del ángulo doble, o sea, de 2x más 1 partido 2. entonces coseno de 2x, o sea, Coseno de coseno 2x más cuadrado, 1 partido 2. nos queda Ah, coseno de 2x más 1 partido en 2 es igual a coseno cuadrado. El 1 pasa su... que ya se ocupa. Entonces, ahora vamos... Esto me quedó un poco feo ahí. Entonces, ahora se reemplaza esto en la integral. Y saco el medio para afuera, eso sí. Sí, perfecto. Entonces, tenemos integral de coseno de 2x más 1 partido en 2 de x. Entonces, lo primero, sacáis Y el 1 saqué el medio. medio para afuera. Saqué el un medio y lo separé de una, en dos integrales. En de coseno de 2x por dx. O sea, Perfecto, la integral de coseno de más la integral de x. perfecto. Y entonces ahí me quedó un medio por, en el paréntesis era seno de, o sea, sí, seno de 2x partido 2 Perfecto. más x. Más Más x x. y afuera dejé la constante. Perfecto. Constante. Buenísimo. Voy a meter al tiro el 1 medio. Entonces, ya partido en 4 y aquí partido en 2. ¿Se entendió lo que hizo José Domingo? ¿Todos entendieron? Es lo mismo que el ejercicio de arriba. Entonces, lo único que cambia es el signo. Cuando es seno es con menos y cuando es coseno es con más. Pero todo deriva de la... Porque metí el 1 medio al tiro. Esto 1 medio aquí. Antes acá era coseno de 2x partido en 2 y el x solito, pero multiplica el tiro por 1 medio. Entonces, ahí dejé el resultado al tiro listo. Perfecto, ¿se entendió? Se hizo lo mismo que se hizo para el caso del seno. Se utilizó esta propiedad trigonométrica, la del ángulo doble. Entonces, coseno de 2x se podía escribir como el coseno al cuadrado menos el seno al cuadrado. El seno se reescribió como 1 menos coseno. Con el menos, menos con menos hizo más, entonces se terminó sumando y quedó 2 coseno de x menos 1. Después,
el 1 pasó sumando, el 2 dividiendo, y nos quedó coseno de 2x más 1, todo eso dividido en 2. Se, se cambió el coseno al cuadrado de x en la integral, el valor de aquí, y nos dio la integral de coseno de 2x más 1 medios. El 1 medio se sacó de la integral y se separó el tiro en dos integrales. La integral de coseno de 2x más la integral de 1, que es de x. Cuando se integró eso, nos dio seno de 2x partido en 2, pero por el 1 medio. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Se escucha ahora? Que Sí. se me cortó el internet. O sea, como que se cayó, pero ya volvió. No, no sé hasta dónde se alcanzó a escuchar. Como que de repente vi la pantalla y salía reconectando. Fue cortísimo. Ah, ya, bueno. Entonces, se integró el coseno de 2x más 1 medio. El 1 medio se sacó, se separó la integral en coseno de 2x, o sea, integral de coseno de 2x y la integral de x. La integral de coseno de 2x es seno de 2x partido en 2, pero por el 1 medio me queda seno de 2x partido en 4. La integral de x es, o sea, la integral de x es x, y por el 1 medio queda x medio. Y como no están definidos los límites de la integral, se suma una constante. Perfecto. Entonces, B. ¿El B se puede hacer con cambio de base? ¿Cuál? O sea, no con, o sea, con cambio de variable, el B. Eh, O sea, no por, conviene, pero se puede, ¿o técnicamente no? podría, pero no te conviene hacerlo. Es ¿Por que yo no qué? entendí mucho lo de las fracciones parciales. Por eso lo voy a intentar explicar ahora. El B es más simple de explicar que el C. El C hay que hacer más cosas. Vale, gracias. Por eso voy a explicarlo con fracciones parciales. La gracia de fracciones parciales es que permiten separar una gran fracción en, en varias fracciones chiquititas. ¿Para qué? Para poder hacer álgebra de integrales y hacer esto, como de integrar una, después sumarle la integral de la otra, sumarle la integral de la otra. Porque acá al integrar, técnicamente, el 5x cuadrado más 3x menos 2 dividido en x al cubo más 2x cuadrado es el resultado de una derivada. Y nosotros estamos buscando esa función que cuando se deriva nos da eso. Entonces, es muy complicado el encontrar, es decir, el llegar a integrar como a la fuerza bruta. Entonces, lo que se hace es fracciones parciales, que es separarlo. Entonces, este nos dicen que es integral de 5x cuadrado más 3x menos 2 dividido en x al cubo más 2x cuadrado. Empezamos a trabajar con lo de abajo, que es como lo más simple, y separamos en, o sea, primero vamos a trabajar la fracción y después vamos a integrarla, o sea, después nos vamos a preocupar de integrar. Entonces, vamos a separar en x cuadrado en un lado y después vamos a tener x más 2, que al final es factorice por x cuadrado, en la parte de abajo. Y arriba escribimos lo mismo, 5x cuadrado más 3x menos 2. Entonces, lo que nos dicen fracciones parciales es que yo puedo separar estas fracciones y voy a tener dos términos arriba. Entonces, y que con eso voy a hacer como el resultado de arriba, o sea, el resultado del numerador. Entonces, yo voy a definir como en uno voy a tener x, porque es el primer valor, entonces voy a tener a partido en x, más b partido en x cuadrado, porque el primero es un x cuadrado, más c partido en x más 2. Lo voy a escribir en corchete. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar acá? De que yo puedo separar esto de estas tres No, formas. no entendí lo primero X.
Cuando uno tiene una función al cuadrado, se tiene que escribir todas las formas hasta llegar a esa... O sea, cuando uno tiene una función elevada a Eso yo, a un número, se tienen que escribir todas las fórmulas hasta llegar a ese número. pero O sea, si es que este X eso no hubiera... habría sido a más bx No, eso es partido cuando... x cuadrado, No, ¿no? no, Ah, vale. porque este ya lo podí expresar como X por X. Es que yo no entiendo por qué es, al final, por qué hacer x por x cuadrado. Va a quedar Mira, mucho, o voy a es explicar... que el mínimo común va a quedar mucho más grande de lo que era. Estáis multiplicando un x de más. No, pues, En es uno que... sale abajo x cuadrado y no x. ¿Cómo? El b es partido de x cuadrado y no x. Entonces, si uno ve el mínimo como múltiplo, es mucho más grande. No, no va a ser x cuadrado por x más 2. Sí, Va a pues ser X x cuadrado. cubo por x más 2. No, porque no tenéis O que sea, multiplicar todos, pues. ¿no? Vale. Mira, eso es lo que quiero explicar. Voy a explicarlo aquí. Voy a poner tres tipos, voy a poner una multiplicación de varias cosas. Voy a poner primero X más uno por X menos uno al cuadrado y por X cuadrado más 2. ¿Vale? Vamos a ponernos un caso en donde esto es nuestro denominador. Tenemos una función que sea X más uno, una función que es X menos uno al cuadrado y una función que es X cuadrado más 2. Este de aquí tiene solo un X. Entonces, yo puedo expresar este como un A partido en X más uno. ¿Por qué? Porque hay solo un X. Eso, hasta ahí, como quiero que me vayan diciendo Perfecto. cuándo se pierden, ¿vale? Después, aquí tengo un X, o sea, tengo un X menos uno, o sea, el X es lineal, o sea, el X es lineal, pero está dos veces. Entonces, como lo tengo dos veces, tengo que escribirlo primero. Mira, voy a cambiarle a un 3 para que se entienda. Tengo que escribir primero como por el paréntesis, o sea, por la función normal, sin elevarla a nada, por la función normal. X menos uno. Se pone el b lineal porque el x es lineal. O sea, el x no está elevado a nada. El paréntesis está elevado a algo, pero el x está elevado a nada. Después, tengo que escribir con el siguiente término, o sea, al cuadrado. X menos uno al cuadrado. El x sigue estando elevado a nada, o sea, sigue estando solito. Y por último, escribo con el x al cubo. ¿Por qué no te va a dar, eh, por ejemplo, un elevado a 5 o un elevado a 6? Porque tú para hacer este número de acá abajo, ponte tú, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Al c, ponte tú. Al c lo vaya a multiplicar por x cuadrado más 2, por x más uno y por un x menos uno. Porque ya tenía un x menos uno al cuadrado. Entonces cuando lo multipliqué arriba y abajo por un x menos uno, ahí te va a dar el x cubo. Entonces volviendo al caso de arriba, yo al b nunca lo voy a multiplicar por el x del a, porque ya está al cuadrado. Entonces lo voy a multiplicar solo por el x más 2. Y al a no lo voy a multiplicar por x cuadrado, lo voy a multiplicar por x, porque ya tiene un x. Se entendió eso? Una pregunta, ¿no te diría quedar bx más d arriba del x Eso es lo cuadrado? que estoy explicando de que no tiene que quedar. Entonces, aquí el x es de a 1, pero se tiene que ir poniendo cuantas veces esté el paréntesis. O sea, cuantas veces se esté multiplicando. Cuando el x cuadrado, ahí, cuando el x está elevado al Cuando llegue el cuadrado, x cuadrado cambia. más 2, como esto tiene que estar abajo, Ahí le ponía el más se escribe x. esto más O sea, más, ex más f
partido en x cuadrado más 2. ¿Por qué? Porque abajo no lo puedo escribir como un x solito. Si es que hubiera sido un Vale, perfecto. x, Ya. O ponte sea, lo tu x. entendí, cacho cómo hacerlo, pero La lógica detrás de esto ya, es que ya lo tú entendí. técnicamente podís separar la fracción de nuevo. O sea, por ejemplo, el c yo lo podría escribir como c1 partido en x menos 1 más c2 partido en x menos 1. No tiene sentido hacer eso porque tendría que como multiplicar esto por esto. O sea, tendría que al final multiplicar este para allá, este para acá para tener el x cuadrado. Entonces, de frentón lo escribí. O sea, de frentón se escribe con el x cuadrado. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué era x más f? Porque el x cuadrado, porque abajo no puedo tener un x elevado a 1. Como yo no puedo separar más ese paréntesis y por eso me quedo con un x cuadrado. Yo si es que el x cuadrado más 2 lo quiero separar en 2, no puedo. Porque me queda, o sea, para poder separarlo, me queda imaginario. Si es que esto hubiera sido un x cubo o un x a la cuarta más 2, lo voy a hacer con los pares porque hay algunos que sí los podéis separar. O sea, ponte tú el x cubo más 1 sí se puede separar. Entonces, no sé si es que el x cubo más 2 se puede separar o no. Pero teóricamente sí, que haría x cuadrado más fx más g. O sea, yo sé que el x al cubo más 1 se puede escribir como x más 1 por x cuadrado menos x más 1. Entonces, no sé si es que el x más 2 se puede escribir como de esta forma y que tenga, no sé, raíces o raíz cúbica o algo así. Por eso me fui al tiro al x4. Entonces, el x4 más 2 sería Euler elevado a x, o sea, e elevado a x3 más fx2 más gx más h. O sea, al final, cuando en el denominador me queda un x cuadrado que no puedo factorizar o escribir de otra forma, tengo que escribir el Euler elevado a x más f. ¿Se entendió? Sé que es un poco enredado esto, pero son como esas reglas. Si es que yo abajo tengo x, aunque todo el paréntesis esté elevado, se me sigue manteniendo el d. Ya, entonces esto lo voy a borrar porque era para explicar lo otro. Entonces me queda de esta forma. Entonces, multiplico para volver a tener el denominador como lo tenía antes. Entonces, abajo tengo que tener un x cuadrado por x más 2. Entonces, para tener el x cuadrado por x más 2, ¿a la que tengo que hacerle? A la lo tengo que multiplicar por x más 2. Al b lo tengo que multiplicar por el x más 2 nomás. Y al c lo tengo que multiplicar por x cuadrado. Si me da una raíz imaginaria, ¿se puede al final? No, pues si te da una raíz imaginaria no lo podí escribir, o sea, separar en paréntesis. Por eso, por eso hay casos que te queda que eso se tiene que escribir como ax más b. Porque si es que yo quiero separar esto, me da una raíz imaginaria. Sí, fue al tiro.
Una pregunta, ¿por qué abajo no te queda x al cubo? Porque no lo necesito tener al cubo. Porque para Pero tener el x x, por x cuadrado... es que eso es lo que quiero explicar. Tú no estáis buscando hacer el mínimo común múltiplo, o sea, el MCM. Tú estáis buscando hacer esto de acá. Esto de aquí. Ya, dale. Entonces, yo multiplico el a por x y tengo el x cuadrado. ¿Cachai? Entonces, a ver, para borrarlo. Ah, ya, sí, ya Entonces, te caché. yo quiero tener el paréntesis de arriba, o sea, quiero tener esto de acá, y para eso lo puedo separar de estas tres formas. O sea, separo la fracción de estas tres formas. Entonces, después multiplico, ¿qué me falta al a para tenerlo de esta manera? ¿Qué le falta al b para tenerlo de esta manera? ¿Qué me falta al c para tenerlo de esta manera? Y después sumar todas esas fracciones. Entonces, Dale. o sea, técnicamente me va a quedar un ax, un bx y un cx de más y los voy a simplificar. ¿Cachai? Entonces, no tiene sentido el tenerlo con un x más. Ya, entonces multiplicamos estas cuestiones para tener como los números que vamos necesitando y vamos a tener ax cuadrado más 2ax más bx más 2b más cx cuadrado. Y todo esto dividido en x cuadrado por x más 2. Entonces, nosotros sabíamos de que teníamos que conseguir estos números de acá, 5x cuadrado más 3x menos 2. Entonces, juntamos los x cuadrados, juntamos los x y juntamos los números solitos y nos queda ax cuadrado más cx cuadrado más 2ax más bx más 2b dividido en x cuadrado por x más 2. Entonces, factorizamos y nos queda a más c por x cuadrado más 2a más b por x más 2b dividido en x cuadrado x más 2. Entonces, nosotros sabíamos de que lo que multiplicaba el x cuadrado era un 5, porque teníamos 5x cuadrado. Entonces, yo sé que a más c tiene que ser igual a 5. Yo sé de que 2a más b tiene que ser igual a 3 y que 2b tiene que ser igual a menos 2. Entonces, lo primero que sacamos es de que b es igual a menos 1, después de que a es igual a 2 y que c es igual a 3. Entonces, b es menos 1, 2 por menos 1, menos 2. Después, a vale 2, 4 menos 1, 3. Y después 2 más 3, 5. Y con eso calculamos el a, el b y el c. A no debiese ser 1. No, ¿por qué? Porque te necesitáis hacer 4 menos 1, 3. Ahí está. Ahí sí, sorry, que no, tal vez no se había visto. Entonces, volvemos a lo que estábamos calculando en un principio, que era la integral. Entonces, ya teniendo nuestros valores de a, de b y de c, vamos a tener que la integral de
a, que es 2, dividido en x, más b, que es menos 1, se lo escribir, menos 1 partido en x cuadrado, más c, que vale 3 partido en x cuadrado más 1. Todo esto en paréntesis de x. Entonces, nos queda harto más fácil, harto más cómodo de calcular la integral. Entonces, álgebra integrales, separamos esto, nos queda 2 logaritmo de x más, o sea, eso es porque la primera, la integral de logaritmo, o sea, la integral de 1 partido en x es logaritmo de x, y por el 2 que sale, me queda 2 logaritmo de x, más la integral de menos, esto es lo mismo que escribir x elevado a menos 2. Entonces, la integral de esto, si se acuerdan, era x m más 1 partido en m más 1. Nos va a quedar x elevado a menos 1 partido en menos 1, y con el menos de antes nos queda el más. Entonces, 1 partido en x. Más, y aquí nos queda 3 por, y vamos a hacer un cambio de variable, porque tenemos x cuadrado. ¿Por qué x cuadrado más 1? Miento. Esto era x más 2. Perdón. Esto por logaritmo natural de x más 2. Más constante. Sí, gracias María Fernanda. Entonces, si es que yo derivo esto, me va a dar el 5x cuadrado más 3x menos 2, dividido en x al cubo más 2x cuadrado. Voy a hacer zoom. Creo que ahí se ve todo. ¿Se puede aplicar el 1 partido en x? ¿Cómo? No entendí. ¿Puedo explicar el 1 partido en x? Sí. Ya mira, el 1 partido en x sale de, tengo que integrar menos 1 partido en x cuadrado. Entonces, tengo integral de menos 1 partido en x cuadrado. Esto es lo mismo que escribir integral de menos x elevado a menos 2. Porque invierto la función. Y ya, el menos sale porque al final es un menos 1. Y me queda x elevado a menos 2. Y yo sé que la integral de x, entonces tengo integral de x elevado a m, es igual a x elevado a m más 1 partido en m más 1. Entonces me queda menos, abre paréntesis, aplicando esto mismo, x elevado a menos 2 más 1 partido en menos 2 más 1. Entonces me queda menos x elevado a menos 1 partido en menos 1. Entonces, con el menos 1 me queda más, y me queda más x elevado a menos 1, que es lo mismo que más 1 partido en x.
¿Se entendió? Sí, Martín, con eso terminamos la integral. Entonces, esto lo voy a borrar. Dale, de nada. Ya. Vamos a pasar al C. Después, por último, vuelvo a algunos que sigan copiando, que esté un poco más largo. Entonces, C. Tenemos la integral de 2x más 1 partido en x elevado a 4 menos 2x elevado a 3 más 2x elevado a 2 menos 2x más 1. Entonces, si se dieron cuenta, tanto en el P1 como en la pregunta 2 en el B, nosotros tenemos que hacer los factores. O sea, tenemos que tener un paréntesis multiplicando a otro, y después en eso los separamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar los paréntesis. ¿Y cuáles son esos paréntesis? Son las raíces del polinomio, para poder escribirlo en paréntesis. Entonces, esto quiero que, si es que pueden participar, porque quiero que lo entiendan. A mí me costó un poco aprenderlo. Es un poco también de práctica, pero el procedimiento igual es como sencillo, por así decirlo. Y es que para calcular las raíces de un polinomio, lo que se utiliza es un método que se llama método de Ruffini. No sé si les suena. Si es que pónganme si no, nunca lo he escuchado, para ver qué con... Sí, ¿ya lo cachan? Ah, lo vieron en clase. Bacán. Ya, entonces, bueno, voy a hacer esto con Ruffini. Entonces voy a calcular primero las raíces con Ruffini y en No, base a según yo no lo eso... vimos. Lo están confundiendo con una cuestión de cálculo, que no es Ruffini, según yo. Que hay que ir el último, ocupando el teorema de la edición. Sí, El eso es Ruffini. cociente. ¿Sí? Sí, que ponéis como en Ah, una vale. tablita todo y vais dividiendo en el Sí, que último... hay las Sí, raíces del último valor por el coeficiente del grado más grande. sí, sí, eso es Ruffini. Ya, bacán que Ah, lo hayan vale. visto. No, yo no me acuerdo si es que lo vi en álgebra intro al cálculo, entonces me acuerdo que lo tuve que aprender como por mi cuenta, entre comillas. Entonces ya. Bueno, partiendo, voy a hacer como un mini repaso Ruffini. Se ponían los números que multiplicaban a los distintos grados en una tablita y se iba multiplicando, o sea, se aplicaba como el Ruffini con el término del número que estaba solito. Entonces, aquí se hace 1 menos 2, 2 menos 2, 1. Entonces, los valores que dividían al 1 podían ser o el 1 positivo o el menos 1. Entonces voy a partir por el menos 1, o voy a partir, ahí está, más 1. Voy a partir por el 1. Entonces aquí 0, 1 más 0, 1, después 1, menos 1, menos 1, 1, 1, menos 1, menos 1, 0. ¿Qué significa esto? Que el 1 es solución. Entonces, x igual 1 es una posible solución.
No sé si lo hice muy rápido, si es que se acuerdan. Se sumaba y se iba multiplicando por el valor. Entonces, 1 más 0, 1. 1 por 1, 1. Menos 2 más 1, menos 1. Menos 1 por 1, menos 1. 2 más menos 1, 1. 1 por 1, 1. Menos 2 más 1, menos 1. Menos 1 por 1, menos 1. 1 menos 1, 0. Y cuando llegaba ya al 0 era como listo, encontraste la solución. Entonces, pasamos a la siguiente etapa, que ahora es el menos 1. Que es lo mismo, tiene el 1 y el menos 1. Vamos a tomar el menos 1. Entonces nos va a dar 1, menos 2, 2 positivo, 3, menos 3, menos 4. Bueno, creo que el menos 1 no nos funciona. Entonces, probamos el 1. Borramos todo esto. Borramos todo esto. Nos queda 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Entonces, x igual 1 es otro valor. Entonces, seguimos. Tenemos el más 1 y el menos 1. Entonces, hasta ahora tenemos x igual 1, x igual 1. Ah, no, cacharon. Chucha, yo iba muy rápido, no había pescado el chat. Era P partido S para ver los que se tenía que probar o no. No sé lo que es P y no sé lo que es S. Lo Sí, es que... que nosotros no nos pasaron Ruffini. Otro método, según yo. No se llama Ruffini. Ah, ya, bueno, entonces lo... Nosotros llegamos y para probarlo más rápido, de hecho, reemplazamos en la misma ecuación y si la ecuación da 0, ahí recién dividíamos y al dividir nos iba a quedar un polinomio Más y ese chico. polinomio tenía que estar multiplicado por esa cuestión que ocupamos antes. Y Es que así ya, teníamos que ir eso es como el sucesivamente. Ruffini y al final este valor es el comprobar. Ya, voy a explicarlo un poco más lento aquí, creo que igual iba un poco rápido. Entonces, a ver, voy a borrarlo, ya sé que esos dos son. Prefiero demorarme y dejárselos como termínenlo ustedes y que al final es como el hacer las fracciones parciales y integrar, que eso no es lo lento. Uno busca estos números de aquí. Lo primero que hace. Si es que por ejemplo, no hay 1, o sea, tengo x al cubo más 1, se ponen ceros. Esto significa x al cubo más 0x cuadrado más 0x más 1. Entonces, esos ceros sí se escriben. Entonces, en este caso, partimos del x elevado a 4. Entonces, esto es lo mismo que escribirlo así. 4, 3, 2, 1, 0x. Entonces tenemos 1, menos 2, 2, menos 2, 1. Y yo me fijo en el último número. Siempre me fijo en el último número. Y digo, ¿por qué números puedo dividir el 1? ¿Por 1 positivo o por menos 1? Sí, para que me den números reales. O sea, para que me den números eh, enteros. Si lo divido por 1, me da 1. Si lo divido por menos 1, me da menos 1. Si es que lo divido por cualquier otro número, me va a dar un número decimal. Y no quiero tener números decimales. Entonces, probamos el 1. Y se va sumando hasta abajo de la raya. Y todo lo que está abajo de la raya se multiplica por el 1 y pasa al siguiente término. Entonces, voy a hacer esta raya un poco más chica. Entonces, 1 más 0, porque aquí no hay nada, entonces hay un 0. 1 más 0, 1. 1 por 1, 1. Menos 2 más 1, menos 1. Menos 1 por 1, menos 1. 2 más menos 1, 1. 1 por 1, 1. Menos 2 más 1, menos 1. Menos 1 por 1, menos 1. Y 1 más menos 1, 0. Me dio 0. Entonces, el 1 es una solución. Entonces, aquí tengo la solución x igual 1, que es la primera solución de mi problema. Entonces, después sigo haciendo Ruffini
pero ahora con el nuevo número, que es 1, menos 1, 1, 0. Que esto ahora técnicamente es x3, x2, x y el número solito. O sea, no sé. Si es que yo factorizo para que la solución sea 1, es lo mismo que x menos 1. O sea, factorizo por x menos 1. Si factorizo por x menos 1, todo lo demás va a ser x elevado a 3 menos x al cuadrado más x menos 1. ¿Se entendió? O sea, ¿se está entendiendo hasta ahí? Como le acabo de quitar un grado a este término. Entonces, estos números de acá son los números que están multiplicando a estos respectivos valores. Donde el último siempre es el que no tiene x. Entonces, me fijo en el último, que es un menos 1. Entonces puede estar por 1 positivo o por menos 1. Vamos a hacer de nuevo con el 1, porque antes vimos que el 1, o sea que el menos 1 no funcionó. Entonces, 1 más 0, 1. 1 por 1, 1. Menos 1 más 1, 0. 0 por 1, 0. 1 más 0, 1. 1 por 1, 1. Menos 1 más 1, 0. Entonces ahí nos damos cuenta de que de nuevo hay otro x más 1, que es solución. Entonces significa que tenemos otro x menos 1. Y volvemos a hacer Ruffini. De nuevo tenemos los mismos números. Tenemos el más 1 o el menos 1, porque nuestro último número es un 1. ¿Qué significa este polinomio acá? Es x cuadrado, x y el 1. Entonces, ahora vamos a probar con el menos 1. Menos 1. Menos 1 más 0, 1. Menos 1, o sea, 1 por menos 1, menos 1. 0 por 0 o sea, 0 más 1, menos 1, menos 1 por menos 1, 1. Y 1 más 1 me da 2. Entonces, este no me funcionó. Volvemos a probar, pero ahora en vez del menos 1, el 1. Entonces, 1 más 1, 1. 1, 0 más 1, 1, 1 por 1, 1, y me vuelve a dar 2. ¿Qué significa esto? De que no nos funcionó. No es ninguno de los dos. Entonces, el último paréntesis, como no lo pude simplificar más porque ninguno de los dos valores me funcionaba, me queda que es x cuadrado, o sea, 1 por x cuadrado más 0 por x más 1. Entonces me queda x cuadrado más 1, como el otro paréntesis. Que hace sentido que no tenga ninguna raíz porque las raíces de esto son imaginarias. Entonces, volvemos al ejercicio original, que era la integral de 2x más 1 partido, y ahora lo escribimos factorizado. Tenemos x menos 1 y x cuadrado más 1. Entonces esto lo podemos escribir como x menos 1 al cuadrado, porque lo tenemos dos veces, por x cuadrado más 1. ¿Me siguen todavía o que nadie me ha puesto nada por el chat? Entonces, ¿se entendió? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿se entendió el cómo se factorizó? Teníamos un polinomio gigante y buscando las raíces llegamos a factorizarlo de esta manera. Entonces, después si quieren comprobarlo, resuelvan esta multiplicación y les va a dar el x a la cuarta menos 2x cubo más 2x cuadrado menos 2x más 1. ¿Cómo he sacado el x cuadrado más 1? Acá al final quedé con este polinomio. 1, 0, 1, 0. Entonces me fijo en el último número, que es un 1. Y digo, listo, ¿cuáles me sirven para el 1? El más 1 y el menos 1. Intenté con el más 1
y me da 1 por 1. Bueno, en hechos concretos aquí me queda un 2. Porque solo se prueba con el menos 1 y el más 1. Porque son los únicos que pueden dividir y seguir teniendo un número no decimal el último valor. En este caso es un 1. Si es que yo divido el 1 por menos 1, me da menos 1. Si es que yo divido el 1 por 1, me queda 1. Siempre se prueba con el menos 1 y el más 1. Sí. Si es que esto hubiera sido un 2, ponte tú, se puede por el más 1 menos 1 más 2 menos 2. El 1 y el menos 1 siempre están. Si es que esto hubiera sido, no sé, el último número les daba 25. No 25, porque igual eso es como más simple. Le hubiera dado 30, tienen que dividirlo por 1, por 2, por 3, por 5, por 6, por 10, por 15, por todos los valores que les puede dar. Entonces, el 30 tiene todo esto como más menos. Tiene el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 10, el 15, el 30. Entonces, ahí les toma tiempo porque probáis el 1 más menos 1, después más menos 2, más menos 3, y así ahí tenéis que probar todos los valores. Entonces, ahí se vuelve más cacho, pero para que el número te dé 30 es porque el ejercicio es peludo, ¿cachai? Entonces, cuando probamos con el 1, probamos con el menos 1, y en ninguno de los dos nos dio 0, ahí termina. Significa que ahí termina Ruffini y que no podéis seguir factorizando. ¿Y qué significa esto? Nosotros partimos en un polinomio orden 4. Cuando factorizamos, o sea, aquí se realiza la primera factorización, este polinomio aquí nos queda de orden 3. Y este polinomio aquí, me pasé. Este polinomio aquí nos queda de orden 2. Donde el primero es el x cuadrado, el segundo es el x y el segundo no tiene x. Entonces nos queda x cuadrado más 0x más 1. Entonces por eso nos queda el x cuadrado más 1. Y se multiplica por lo que encontramos antes, que eran x menos 1 y x menos 1. Entonces nos queda x menos 1 por x menos 1 por x cuadrado más 1. Entonces nos da este resultado de x. Entonces, ahora tenemos que aplicar fracciones parciales. Entonces nos queda integral de, abre paréntesis, a por x menos 1. ¿Por qué? Porque este se tiene que escribir de las dos formas. Cuando está solito y cuando está al cuadrado. Más b por x menos 1 al cuadrado. Más c partido en, o sea, más cx más d, porque tiene un x cuadrado y no lo puedo llevar a x, o sea, como va a tener un x solito, x elevado a 1, por x cuadrado más 1. Entonces, ahora multiplicamos todo esto para tenerlo, más ordenado. Y tenemos, este se multiplica por un x menos 1 y por este paréntesis de acá. Entonces nos queda a por x menos 1 por x cuadrado más 1 más b por x cuadrado más 1 más cx más d por x menos 1 al cuadrado. Y todo esto dividido en x menos 1 al cuadrado por x al cuadrado más 1. ¿Cómo se escribiría si es que fuera x elevado a 2 más 1? Se escribiría cx más d partido en
x al cuadrado más 1 más, o sea, ax más b más cx más d partido en x cuadrado más 1 al cuadrado. Se escribe lo mismo dos veces. Y si es que fuera elevado a 3, si es que fuera esto, ponte tú, mira. Ya, esto asumamos, porque en la práctica no lo sé. Asumamos de que el x cubo más 3, o sea, más 2, no se puede factorizar. Porque no sé si se puede factorizar. O sea, sé que el más 1 sí se puede. Entonces, no sé si es que el más 2 se puede, tal vez tenga como la raíz cúbica y en verdad desconozco. Pero asumamos de que sí se puede. Si es que yo tengo esto, por ejemplo, se escribe ax cuadrado más bx más c partido en x cubo más 2 más dx cuadrado más ex más f partido en x cubo más 2 al cuadrado más gx cuadrado más hx más y partido en x cubo más 2 al cubo. ¿Se entendió? O sea, como quiero que entiendan de que se tiene que ir escribiendo como cada paréntesis en función del tipo de x que tenga. O sea, este x al cubo, así que arriba tiene que estar un grado menos. Y si es que está 3 veces, se tiene que escribir 3 veces. Ya. Entonces esto lo voy a borrar. Ya, entonces ahora hay que multiplicar toda esta cuestión. Entonces, ya, alguien que si es que lo puede ir haciendo también, y si es que me equivoco, que me corrija, porfa. Que lo voy a ir haciendo como multiplicando al tiro. Entonces, tenemos ax cubo más ax menos ax cuadrado menos a más bx cuadrado más b más cx cuadrado más dx menos cx menos d. Entonces ahora voy a ordenar, dejar primero los x cubos, después los x cuadrados, después los x solitos y después los números. Entonces, tengo... Ronca, creo Dime, que el último está elevado al cuadrado. El último paréntesis arriba. ¿dónde? Toda la Aquí. razón. ¿Tengo que leerlo al cuadrado o me pifié? Sí, tengo que leerlo al cuadrado. Gracias. Ya, entonces esto es x cuadrado menos 2x más 1. Entonces me queda cx cubo menos 12x cuadrado más cx más dx cuadrado menos 2dx más d. No sé quién fue, pero gracias. No caché. Perdón. Ya, entonces ahí está todo como el paréntesis desarrollado. Entonces ahora voy a juntar todos los términos que tengan, o sea, voy a ordenarlos para empezar a hacer los paréntesis. Entonces, al cubo, no hay ninguno más al cubo. Entonces tenemos a, voy a escribirlo al tiro en paréntesis. Entonces, a más c al cubo. Al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Entonces, más, abre paréntesis, menos a más b
menos 2c más d por x cuadrado. Ahora buscamos los x solitos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Creo que no se me olvida ninguno. Está. Más, abre paréntesis, menos a más c menos 2d por x más todos los que me faltan. D, B, ¿Era menos más A. A? ¿Cómo? ¿No era más A ¿En dónde? en el X? Toda la razón, me confundí con el x cuadrado. Gracias. Entonces, más menos A más B más D. No sé si se me olvidó algún término. Sí, ahí creo que están todos. Si es que alguien me puede corregir en caso de que me haya pifiado en algo. No, están todos. Perfecto. Ya, entonces, ahora nosotros tenemos que ver cuál era el paréntesis que teníamos arriba, que era 2x más 1. Entonces, todo lo que no sea o un x o un número, me tiene que dar 0. Entonces, a más c tiene que ser igual a 0 para tener el x cubo igual a 0. El menos a más b menos 2c más d tiene que ser igual a 0 para tener el x cuadrado en 0. A más c menos 2d tiene que ser igual a 2. Y menos a más b más d tiene que ser igual a 1. A ver si lo escribí bien. Más b más d tiene que ser igual a 1. Entonces, ahora tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, lo primero que sabemos de acá es que a es igual a c. De acá tenemos b más d es igual menos a 3c o 3a, da lo mismo. De aquí Es igual a tenemos, menos C, po. no, pues, porque se suma, o sea, No, pero convierte. Pero la A más primera, C igual 0, primera. entonces la A de igual arriba. menos C. Ah, toda la razón, toda la razón. Menos c. Gracias. Entonces aquí nos da igual a c, porque convierto el menos a en c, entonces me queda c menos 2c menos c y pasa para el otro lado. O sea, c solito. Em, Aquí me va a quedar que menos 2d es igual a 2. Entonces, d es igual a menos 1. Porque el a y el c son lo mismo. Entonces esto me da 0. Menos 2, menos 2. D tiene que ser igual a menos 1. Y sabiendo que d vale menos 1, voy a reemplazarlo aquí. Menos 1. D. Uy, qué fea la letra. D. Aquí me queda que b menos a es igual a 2. Ya, entonces ahora pasamos a resolver como... Entonces de aquí tenemos lo primero, que d es menos 1. Pasamos como a la segunda parte del sistema de ecuaciones. Y tenemos que a
es igual a menos C. B menos 1 es igual a C. B menos A es igual a 2. Ya, entonces, hay que juntar toda esta cuestión. Y tenemos que A va a ser igual a menos, no, a 2 más A menos 1. Lo que hice fue el menos C, reemplacé el B menos 1, pero el B es 2 más A. Entonces, 2 más A, que es B, menos 1, todo eso es C, y está por lo acá. Entonces, esto tiene un menos ahí gigante. Entonces me queda que A es igual a menos 2 menos A más 1. 2A es igual a 1, menos 1. Entonces, A es igual a menos 1/2. Menos 1/2. Por lo tanto, C es igual a 1/2. C es igual a 1/2. Voy a borrar esto. Y B va a ser igual a 2 más menos 1/2. Entonces, esto es 3/2. Menos C. ¿Alguien lo hizo también? Si es que me puede decir, si es que no me pifié en nada. Creo que está bien. ¿Te digo lo mismo? Perfecto. Creo que está bien. O sea, no. Intenté hacerlo más ordenado. O sea, no, en verdad lo hice cero ordenado, pero lo intenté hacer como en voz alta para no ir equivocándome. Bueno, entonces, en todo caso, igual después lo pueden hacer ustedes más lento y que yo igual estoy como sujeto a que tengo que terminar el ejercicio y todavía no partido integrando en menos de 10 minutos y responder preguntas, etcétera, etcétera. Ya, entonces, con eso calculamos A, B, C y D. Entonces, ahora escribimos la integral con los paréntesis, o sea, de la forma como lo teníamos separada, que era A partido en x menos 1 más B partido en x menos 1 al cuadrado. Entonces, tenemos A que vale menos 1/2, menos 1/2 partido en x menos 1, más B, que era 3/2, partido en x menos 1 al cuadrado, más 1/2 x menos 1, porque es más d, pero d vale menos 1, partido en x cuadrado más 1, o más 2 era, más 1. Entonces, ahora tengo que calcular la integral de toda esta cuestión. Entonces, ya, la primera, el 1/2 pasa para afuera y, o sea, el menos 1/2 pasa para afuera y el x elevado a menos 1 me da, ¿cómo se llama esto? Me da logaritmo natural de x menos 1. Entonces, ya, menos
logaritmo natural de x menos 1 partido en 2 por el 1 medio, más 3 medios por la integral de x menos 1 al cuadrado. Entonces ahí se hace un cambio de variable y se dice que x menos 1 va a ser igual a u, de u va a ser igual a... O sea, x menos 1 va a ser igual a u, de u va a ser igual a dx, o sea, porque al final es una constante la diferencia, porque x va a ser igual a u más 1, la derivada de x, 1, la derivada de u va a ser de u, entonces de u igual a dx. Y al estar x menos 1 al cuadrado, ocurre la misma cuestión de que si es que estuviera 1 partido en u al cuadrado, que si se acuerdan nos daba menos 1 partido en u. Y u vale x menos 1. Entonces nos queda, se cambia el signo, entonces esto se convierte en un menos 1 partido en x menos 1. Entonces esto lo voy a escribir, lo voy a reescribir como 2 partido, no, es 2 tercios, 3 medios. 3 partido en 2 x menos 1. Más el 1 medio sale, entonces tenemos 1 medio por, aquí lo voy a escribir. Tenemos integral de x menos 1 partido en x cuadrado más 1 de x. Entonces, para este vamos a tener que vamos a tener que pensarlo un poco más y lo vamos a separar. Entonces, vamos a tener por un lado x partido en x cuadrado más 1 menos 1 partido en x cuadrado más 1. Una pregunta, ¿no queda integral de x menos 2? ¿Por qué x menos 2? Porque antes era menos 1 y como sacaste el 1 medio para afuera, si multiplicáis el menos 1 por 1 medio, te queda menos 1 medio, Sí, toda la razón. ¿o no? Sí, esto es 2, menos 2. Ya, bacán. Gracias. Sí, porque cuando multiplico por el 1 medio, esto me queda x partido 1 medio y esto me queda el 1. Sí, ahí sí, gracias. Ya, entonces esto me queda un 2. Entonces aquí tenemos, vamos a tener que usar vaca, porque esto lo voy a escribir al revés, o sea, tenemos x de x partido en x cuadrado más 1. O cambio de variable que nos conviene más, que puede ser más fácil. Pero el cambio de variable nos vamos a demorar menos. X cuadrado más 1 igual u. Digo que u va a ser igual a... O sea, que... O u cuadrado. Que u cuadrado. Con eso tengo que x al cuadrado va a ser igual a u cuadrado menos 1. 2x va a ser igual a 2u. Sí, voy a hacer ese cambio de variable. Voy a decir de que x cuadrado más 1 va a ser igual a u cuadrado. Y por lo tanto, cuando derivo esto, me da que la derivada, que es 2x, va a ser igual a 2u. Porque el menos 1 se va a ir. Entonces, cambio esto aquí y me queda abajo u cuadrado. Y arriba el 2x para llevarlo a 2u. O sea, simplifico los x. Esto es 2x de x y esto me queda 2u de u. Entonces,
x de x es lo mismo que u de u. U de u. Se simplifica con 1 y me queda 1 partido en u. O sea, du partido en du. O sea, esto es logaritmo natural de u. Logaritmo natural de u. ¿Por qué sería 2u? ¿Eso no es constante? No, ¿qué cosa? Estoy haciendo el primero, el que es x de x partido en x cuadrado más u, más 1. A este le hice el cambio de variable, x cuadrado más 1 es igual a u cuadrado. Y ¿se acuerdan que yo necesito, acá tengo mi función en función de x, voy a multiplicar aquí por d partido en dx y aquí por d partido en du para derivarlo. Y me queda 2x más 0. O sea, la derivada de esto es 2x de x es igual a 2u de u. Simplifico los dos y me queda que x de x es igual a u de u. Entonces reemplazo el x de x, o sea, por el u de u y el x cuadrado más 1 por u cuadrado. Y me queda u por du partido en u cuadrado. Que esto es lo mismo que du partido en u. Y la integral de eso es logaritmo natural de u. Sí, logaritmo natural de u. Y u va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Entonces vuelvo después al cambio. Después voy a hacer este cambio, pero como quiero que lo tengan en cuenta. Entonces voy a borrar esto. Y vuelvo a la suma. Entonces, este x cuadrado me da logaritmo natural de raíz de x cuadrado más 1 de x. Entonces borro todo esto. Y el menos 2x cuadrado más 1, el menos 2 lo saco y me queda 1 partido en x cuadrado más 1. Y ahí voy a hacer el cambio. ¿Qué cambio puedo hacer acá? Digo x cuadrado ¿No más lo voy a dejar como logaritmo de x cuadrado más 1? Es que tengo que hacer después regla de la cadena, pues, y me va a dar 2x. ¿Y dónde saco ese 2x? Ah, Si es que digo logaritmo natural de x cuadrado más 1, cuando derive esto, me queda 1 partido en x cuadrado más 1 por 2x. El 2 lo tengo, o sea, el 2 lo tengo ahí. Pero el x, ¿qué hago con ese x? Y eso es... Esa es la pregunta. Menos 2. Ah, no, ya sé, me bifié. Esto de acá se puede escribir como... O sea, miento. El de acá, este de aquí, se puede escribir como arco tangente de x. Y el otro es logaritmo... Uy, no me acuerdo cómo se hacía eso. O sea, estos cambios, hay unos cambios que son
x cuadrado más a cuadrado, que se cambia, creo que por arco tangente de x. Está el x cuadrado menos a cuadrado y el a cuadrado menos x cuadrado. Creo que estos son arcosenos. No sé si se lo saben ustedes. Coseno y creo que arcseno. Ya, bueno, les dejo les voy a dejar esta integral. Tienen que hacer esos cambios. Y cuando hagan eso, tienen que llegar a... Deja borrar todo esto. Tienen que llegar a un resultado, o sea, esto de acá, el resultado es menos arcoseno, o sea, menos arco tangente, más logaritmo natural de x cuadrado más 1 partido en 4. O sea, esto les queda 2 arco tangente, esto partido en 2, y cuando multipliquen por el 1 medio, les va a quedar arco tangente de x partido en 4. Ahí, bueno, más constante. Hoy no me puedo acordar, creo que era arco tangente, o sea, de aquí tienen que aplicar cuando los separen, uno les va a dar logaritmo de x cuadrado más 1, que es cuando se cambia por u, y el otro les va a dar arco tangente, que es el del menos 2, pero por tema de tiempo no me acuerdo bien cómo se hacía. Sé que el del x partido en x cuadrado más 1 es el de acá, el del logaritmo, y el otro es el del arco tangente. Bueno, pucha, no sé si... a ver, déjame ver si es que alcanzo a hacerlo en verdad. X partido en x cuadrado más 1. Ya se hace el cambio del u igual x cuadrado más 1. Entonces esto nos da logaritmo de u partido en 2. Logaritmo de u. Y sí, pues sí. Ya sé por qué antes no me había dado. Esto me da... Ya. Voy a hacerlo rápido, en verdad. Como para explicárselo. O sea, técnicamente la ayudantía ya terminó. O sea, porque me quedé sin tiempo, en verdad. Pero voy a tomar unos 3 minutos más para hacer estas dos integrales. Tenemos la integral de x partido en x cuadrado más 1 de x más menos 2 por la integral de 1 partido en x cuadrado más 1 de x. Y todo esto está multiplicado por 1 medio. Entonces aquí hacemos u igual x cuadrado más 1 y de u igual, o sea, u de u igual x de x. Entonces esto nos queda 1 partido en u, o sea, la integral de u partido en u. Esto es logaritmo natural de u, pero por regla de la cadena hay que dividirlo en 2 porque es un x cuadrado.
O sea, como quiero, me había faltado eso de acá. Y cuando reemplazo esto me queda logaritmo natural de x cuadrado más 1 partido en 2. Entonces, esto lo voy a borrar. Esto aquí nos da logaritmo natural de x cuadrado más 1 partido en 2. Menos 2 por... En esto los cambios eran... Es que esto es arco tangente. Esta es la integral de arco tangente. No me acuerdo cuál era el cambio de arco tangente. Dejemos buscarlo. O no sé si es que tengo que explicarlo, pero esto es el cambio de arco tangente. O sea, esta es la integral de arco tangente. Entonces esto da arco tangente de x. Entonces, por el 1/2 me queda logaritmo natural de x cuadrado más 1 partido en 4 menos arco tangente de x. Esto es más. Entonces, el resultado final da todo este paréntesis grande ahí. Pucha, perdón. No me pude acordar el cambio que se hacía, pero esa integral de acá es arco tangente. Entonces, me pasé 7 minutos. ¿Queda alguna duda? Sí. Sorry a los que quedan por atrasarme un poco. Perfecto. Ya, voy a parar de grabar. O sea, ¿queda alguna duda? A ver si es que las dudas quedan dentro del video. Perfecto. Ya voy a cortar la grabación.